Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al curso de comunicación. Les saluda el profesor César Rodríguez Bartolo y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que está muy ligado a nuestras emociones. Entonces, iniciamos. Los propósitos del día de hoy es, en primer lugar, leer y reflexionar en torno a nuestro bienestar emocional y cómo sobrellevar el distanciamiento social. Creo que es muy importante y algo que a veces dejamos de lado es en centrarnos y hablar acerca de nuestro bienestar emocional, sobre todo en la situación en la que vivimos. En esta clase de hoy vamos a abordar ese tema. Y el otro propósito es el practicar sobre el uso de los sustantivos en textos propuestos, un tema que hemos trabajado justamente la sesión anterior. Muchas veces, como mencionaba, nosotros nos sentimos nerviosos, sorprendidos, tristes, aburridos, alegres, distraídos, asustados, contentos, enfermos, y transmitimos eso a través de nuestras emociones, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque justamente en la situación en la que vivimos, en los días de cuarentena que venimos llevando desde marzo prácticamente, pues hemos pasado por diferentes estados emocionales que muchas veces, si no sabemos equilibrarlos adecuadamente, nos puede afectar a nuestra salud. Por eso, el día de hoy nos vamos a enfocar en temas como esto, en cómo manejar nuestras emociones, y a la vez vamos a aprender. Antes de pasar a algo importante, quiero que nos centremos un poquito en qué son las emociones. Las emociones son estados afectivos que experimentamos, como ahí lo vemos, ¿no? El estar contento, el estar avergonzado por alguna situación, el estar preocupado por todo lo que está pasando, son estados afectivos. Pero también nos dice que son reacciones subjetivas al ambiente, que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, de origen innato. La experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. ¿Por qué nos dice que las emociones también son reacciones subjetivas? ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando o porque tenemos alguna situación un poco de conflicto, a veces nos sentimos nerviosos por algo que está pasando, por alguna tarea que tenemos que presentar, algún examen que tenemos que hacer o por alguna situación que estamos viviendo en casa, y se han dado cuenta que a veces nuestro organismo reacciona sin que haya ningún motivo, y a veces cuando estamos así ansiosos o preocupados nos empieza a doler la barriga, nos empieza a doler la cabeza. Esas son reacciones subjetivas que nuestro cuerpo está transmitiendo o que está mostrando. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos están jugando una mala pasada, no estamos sabiendo equilibrar nuestras emociones. Por eso mismo tenemos que estar atentos a la clase de hoy, porque nos vamos a enfocar en ese detalle. Ahora, quiero que estén atentos al siguiente video, en donde de manera sintética estoy informando de alguna forma o explicando de alguna manera todo lo que hemos vivido y todo lo que nuestras emociones tienen que ver con este tiempo de cuarentena. Atentos. Hoy en los factores que contribuyen con tu ansiedad y cómo prevenirlos, hablaremos de las emociones, específicamente de las que podrían surgir con lo que está pasando a nivel mundial, el coronavirus. A veces la ansiedad surge porque desconocemos lo que sentimos, lo que nos pasa o tomamos ciertas emociones como algo negativo. Sin embargo, las emociones son útiles, necesarias y universales. Todas las sentimos y son inevitables. Nos informan que algo está pasando, bueno o malo. Motiva la conducta, permiten el cambio de la comunicación y la búsqueda de nuevas soluciones. Sin embargo, muchas veces nos enfrascamos en lo que sentimos, en la incomodidad y no pensar qué es lo que nos está diciendo y cómo ocuparlo. ¿Qué emociones podrían surgir estando en cuarentena? Por lo general, todos estamos entre tristeza, rabia y miedo o sus derivados. ¿Cuándo surgen y qué hacen estas emociones? La tristeza surge cuando perdemos algo. Nos permite superarlo, aceptar límites, superar desilusiones o fracasos. Nos posibilita a conectarnos con nosotros mismos, ser autocríticos, ser reflexivos y empáticos.
La rabia es una respuesta ante una amenaza. Clarifica nuestros límites, nos protege y nos permite proteger. El miedo nos alerta de los peligros del entorno, existiendo temores fundados y otros irracionales. Por ejemplo, no es lo mismo una araña de jardín que una de riñón. ¿Cómo manejamos estas emociones? Identificando la emoción. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿En qué circunstancias o por qué lo siento? Tener método de desahogo emocional. Gritar, llorar, golpear un cojín, escribir una carta, bailar, cantar, pedir ayuda, hablar con alguien. Lo que consideres que te haga sentir más liberado emocionalmente. Lo anterior podría disminuir consecuencias como el descontrol de impulsos, la dificultad para dormir, las alergias nerviosas, etc. Finalmente, es importante generar una alianza entre el corazón y la cabeza, comprender que lo que sentimos no es diferente del proceso racional de nuestra cabeza, solo debemos aprender a pensar de qué nos sirve lo que sentimos y ocuparlo para generar una acción, sacarle el jugo a esta cuarentena. Trabaja en ti y en tu tranquilidad. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informado sobre el COVID-19 en fuentes oficiales, confiables y objetivas. Sobre todo eso, centrarnos en fuentes que sean verdaderas, verídicas y no preocuparnos tanto. Entonces, con la información que hemos visto en este pequeño video, nos dice que nosotros tenemos que aprender a manejar estas situaciones, que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y tenemos que también saber qué utilizar, qué estrategias utilizar. Por ejemplo, el hacer deporte, el también tener unos minutitos para nuestros juegos o para conversar con nuestros amigos o nuestros familiares. Sabemos que eso lo podemos hacer a pesar de esta situación. Una vez que ya tenemos un poco esto delimitado y esto claro, nos vamos a enfocar en la primera actividad que tenemos. La primera actividad nos plantea esta situación, la historia de Raúl. Y dice, Raúl es un estudiante de la institución educativa 3056 y recuerda que por estas semanas se celebra el aniversario de su institución educativa. Con mucha nostalgia recuerda que él, junto a sus compañeras y compañeros, preparaban números artísticos, exposiciones de platos regionales y se organizaban para el tan anhelado campeonato deportivo interaulas. Pero por la situación que afrontamos, por el momento, no volverán a realizar estas actividades. Raúl, como muchos de ustedes y nosotros y nosotras, tiene limitadas las salidas, lo cual le impide reunirse con sus familiares, compañeros y compañeras del colegio y del barrio. Esa es la situación, esa es la historia de Raúl que probablemente se parece mucho a lo que ustedes están viviendo, a lo que estamos viviendo en esta situación. En el archivo PDF que les estoy enviando, les pongo como una indicación el escuchar esta pequeña situación, este pequeño caso acerca de Raúl y luego responder a estas preguntas. ¿Qué es lo que está sucediendo con Raúl? ¿Qué es lo que extraña? Que se parece mucho a lo que ustedes seguramente están extrañando. ¿Qué crees que siente Raúl? Quiero que infieras, que deduzcas cómo es la situación que está pasando Raúl, qué emociones le pasa, qué está sintiendo, ¿no? Y la última pregunta, que es un poco más personal, si ustedes han conversado con sus padres sobre lo que sienten durante estos días y qué te han dicho sobre ello. Y si no lo has conversado, pues es el momento de hacerlo, porque muchas veces dejamos de lado y siempre nos centramos en lo que estamos haciendo, nuestras tareas o nuestras cosas o las redes sociales, pero no conversamos exactamente de la situación que estamos viviendo y créanme que eso les va a ayudar bastante. Son esas preguntitas que ustedes también lo tienen en su PDF y va a servir para que ustedes puedan de alguna forma entender mejor esta situación y juntos superarlos. Ahora atentos a algo importante, que también tenemos aquí la participación de un psicólogo que nos va a hablar acerca de lo que es el manejo de las emociones y su importancia. Atentos, por favor. Aprendo en casa.
Soy Javier Echevarría y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de las emociones en nuestras vidas y cómo identificarlas. Las emociones son el motor de nuestras acciones y guían nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por eso los invitamos a descubrir cómo ser más conscientes de nuestro mundo emocional. ¿Alguna vez les ha pasado que al sentirse estresadas o estresados han sentido dolor de cabeza o de estómago? Bueno, estas son algunas manifestaciones de nuestro cuerpo producto de las emociones que sentimos. Lo que sucede es que no somos conscientes de ellas, pero si empezamos a prestarles más atención, será más fácil identificarlas. Una vez identificada la emoción, le ponemos el nombre que mejor refleje lo que sentimos en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo sentir tristeza que sentir apatía. Si las emociones nos ganan y no son positivas, es muy probable que actuemos de manera impulsiva y podamos dañarnos o dañar a otras personas física o emocionalmente. Por eso es tan importante identificarlas para poder manejarlas. Por ejemplo, podríamos parar un momento, respirar lentamente, para luego pensar con calma y actuar. Aprovechemos el momento que estamos viviendo para desarrollar y expandir nuestro mundo interior. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero. ¿Vieron lo importante? Lo importante que es identificar nuestras emociones y tomar todas las cosas con calma. Conversarlas, que creo que es lo más importante, el dialogarlo con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros o con mis profesores y hablar un poco acerca de este tema. Y creo que va a ser importante para que nosotros poco a poco manejemos nuestras emociones y esto nos lleve a tener todo este tiempo de cuarentena de una manera un poco más relajada, un poco más tranquila. Una vez que ustedes han leído y escuchado este primer caso, que es el de Raúl, y luego hemos conocido un poco acerca de la importancia de identificar nuestras emociones con el psicólogo que acaba de hablar, ustedes en su PDF tienen una serie de preguntas, que aquí de cierta forma lo he colocado a manera de cómo ustedes lo harían. Obviamente no lo van a hacer en una hoja, sino lo van a hacer en su cuaderno, pero siempre colocando pues el título, el propósito que tenemos nosotros en la clase de hoy, que está en el PDF, ¿no? Nuestra capacidad o nuestra competencia, que es leemos textos expositivos, y las preguntas que se hacen, ¿no? Toda la información de acuerdo al caso que hemos visto acerca de Raúl y de acuerdo al video. Esa es la primera actividad. La segunda actividad tiene que ver con la clase que hicimos la semana pasada. Si ustedes se dan cuenta y lo recuerdan, hubo una actividad acerca del sustantivo y les pedí que ustedes de alguna forma rescataran información importante de todo el material que yo les envié. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a poner en práctica ese material que ustedes ya tienen acerca del sustantivo. Y ahí ustedes en su mismo PDF tienen una pequeña práctica en donde vamos a comprobar lo que hemos aprendido. Obviamente que es un tema que lo vamos a manejar también con nuestra reunión Zoom que vamos a tener. Y vamos a, de alguna forma, descartar algunas dudas o indicaciones que ustedes tengan que hacer. Así que, atentos. Tenemos la actividad 1, que es la respuesta y el desarrollo a las preguntas que ahí planteo acerca del caso de Raúl y el video. Y en la actividad 2, que es el desarrollo de esa aplicación acerca del sustantivo. Quiero que recuerden algo muy importante. Las emociones son los motores con los que nos movemos, pero tenemos que saber identificar
primero cuáles son nuestras emociones para poder manejarlas adecuadamente. Recuerden que no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con esas emociones. Yo estoy seguro que si nosotros tomamos las cosas con calma, nos relajamos, pensamos un poquito, todo va a ser mucho mejor. Y siempre trabajando en equipo como familia, en equipo como estudiantes y profesores, o en equipo entre ustedes como amigos y compañeros. Juntos podemos manejar mejor nuestras emociones y podemos disfrutar mejor de estos días que son un tanto complicados para todos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase y en la próxima reunión Zoom. Cuídense mucho. Un abrazo.